toca a mí avanzaros unas palabras sobre este magnífico tema, pero ya podéis guardar los apuntes y los libros, porque lo que pienso hacer, evidentemente, acompañado por eminentes especialistas del dolor, sería trágico que un médico general, antes han dicho que de Híjar, hola Antonio, ahora hace 2 semanas trasladado a Nuez de Ebro, Alfajarín, ahora soy el médico general de Nuez, pudiera hablar sobre el dolor o sobre el tratamiento del dolor cuando ya se ha explicado maravillosamente en esta mesa y, por supuesto, hay guías de práctica clínica, protocolos, etcétera, etcétera, que tenemos todos. Me imagino que, si no en el escritorio del ordenador de la mesa de trabajo, sí muy a mano. Me vais a permitir, pues, que haga una crítica que a veces, pues, y por eso le pido perdón a la Fundación Grunenthal, me permite a veces salirme por la derecha y caer, a veces incluso, en algún gesto de mala educación. Pido perdón, porque no es la intención, digamos, ser maleducado o ser grosero o ser poco agradecido, sino que a veces hay que decir las cosas con cierta realidad y con cierta crudeza para que sirvan un poco de crítica constructiva y para que nos llamen un poco a la reflexión. Yo creo que si algo nos tiene que llamar un poquito la atención y sobre algo tenemos que reflexionar es sobre nuestros propios retos y nuestras propias carencias como médicos generales o médicos de familia en el campo del dolor. Llevamos ya, yo creo que esta es la segunda jornada, 2 años, diciendo que el dolor es algo prevalente, por tanto nuestro, y que es algo que no está controlado ni bien tratado, y por tanto la responsabilidad también es nuestra. Luego, por tanto, tendremos que asumir algún mea culpa. No obstante esto, insisto, me vais a permitir que os enseñe algo que ya todos conocéis. Esta película ya la he visto yo. Esta película ya la he visto, y eso que fíjate que es de Spencer Tracy, nada más y nada menos, o de Anthony Quinn. Pero me vais a permitir que empiece la exposición con la lectura, igual que hice el año pasado, que os leía un pequeño editorial que definía lo que era el médico de familia, porque sigo pensando que nuestros compañeros del hospital no saben todavía exactamente lo que es un médico general o un médico de familia. Pues hoy traigo también una pequeña lectura, un parrafito, de un artículo que ha aparecido en la revista de Atención Primaria hace 8 meses y que escribe ni más ni menos que Juan Ramón Repullo, que es jefe de planificación del Carlos III. No es médico general, no es médico de familia, es director de planificación, es un gestor, es un director. Lástima que no estén aquí, porque algunas de estas palabras deberían resonar en sus oídos más que en los nuestros, pero si me permitís os leo un párrafo. Es interesante constatar que ahora todos se congratulan de haber descubierto al paciente crónico, pluripatológico y frágil. Incluso puede llegar a ser ofensivo cuando algún hospitalo-especialista o buroplanificador reivindica y lidera estrategias a las cuales invitan a la atención primaria a sumarse, regalando los oídos con frases de que este nivel es fundamental y que sin la primaria no se puede. Muchos médicos y enfermeras de los centros de salud pueden legítimamente decir: ¿dónde estaban todos estos años cuando hemos tenido que afrontar solos el reto y la carga del trabajo de estos pacientes? O bien, ¿por qué al menos no han modulado el encarnizamiento especialista que arrojaba a nuestras playas los restos del naufragio de los pacientes complejos y graves? E incluso, ¿por qué no controlaron en los hospitales la desmesura diagnóstica, el desorden clínico y la prescripción asilvestrada que venimos señalando desde hace décadas? No leo más porque creo que ya es bastante atronador. Es un editorial que os recomiendo leer, insisto, Atención Primaria de finales del 2013, concretamente el número 45. Y aunque ha empezado de una manera muy violenta, por eso pedía yo perdón, muy agresiva, perdónenme los especialistas, lo que intenta este artículo es clarificar de que el enfermo crónico del que se está hablando tanto ahora, ya habéis oído con lo que decían nuestros gestores, o ya habríais oído el año pasado también cuando la Secretaría General hablaba del plan de cronicidad, que también voy a poner una diapositiva. ¿Qué nos van a contar a los médicos de familia? ¿Qué nos van a contar a los médicos generales que llevamos años y años y años y años diciendo que, oiga, que este sistema sanitario puede quebrar? Porque precisamente lo que tenemos continuamente en las consultas son enfermos pluripatológicos, polimedicados, complejos y frágiles, y que tenemos pocas herramientas para darles solución, pocas herramientas para darles solución. Por tanto, esta película ya la hemos visto. Permitirme, pues, que haga una reflexión también general sobre lo que es el dolor crónico en el anciano, que es a lo que realmente me han invitado.
Dolor crónico, por tanto, se ha definido muy claramente ya en esta mesa, 3 o 6 meses de duración y, por tanto, ha perdido total y absolutamente su característica filogenética, su principal función, que es la de alarma, la de advertencia, la de que algo está pasando en el cuerpo. La ha perdido y se ha convertido simplemente en un náufrago en el cuerpo humano. Y automáticamente se convierte en una rebeldía que debemos tratar, porque es en sí una patología ya. Ya no es un indicador de, es una patología. Y el anciano, que se levante el que lo tenga claro lo de anciano, un dato. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hace 3 telediarios la esperanza de vida de los pacientes de 90 años. Tela, ¿no? ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida de los pacientes de 90 años? Yo, antes de leérmelo, dije 0 o, si me permiten, -5. Pues no. En las mujeres 5 años y en los hombres 4 años. O sea que fijaros si tenemos esperanza de vida. Por eso hablaré luego de lo que es un reto epidemiológico, un auténtico reto epidemiológico. Pero bueno, digamos que nosotros aceptamos, entre paréntesis, hablar del anciano entre los 65 y más años, aunque deberíamos decir 75 y más años, y seguramente tendríamos discusiones en la edad. Pero hay una cosa que es un hecho incuestionable. No nos podemos llamar andana, los médicos generales. Si a alguien le preguntaran, ¿usted es especialista en qué? Diría, oiga, yo soy médico de familia. Y entonces, ¿cuál es su campo de acción? Las enfermedades prevalentes. Yo soy especialista en enfermedades prevalentes. Yo soy especialista en diabetes, en hipertensión, en dislipemia, en dolor, en anciano, en demencias, deterioros cognitivos. Eso es una enfermedad prevalente. Ese es mi campo de actuación profesional. Luego, no me puedo llamar andana. Fijaros, el dolor afecta a cada 7 de cada 10 mayores de 65 años. Luego, por tanto, somos los especialistas del dolor, con permiso de las unidades del dolor. Con permiso de las unidades del dolor. Por tanto, yo enfoco el tema de esta manera. El paciente crónico mayor nos presenta una serie de retos y el primero es epidemiológico. Debemos de saber qué va a pasar en este país, por no decir en el mundo, dentro de unos años. ¿A qué nos estamos enfrentando? Un reto epidemiológico, un abordaje y una gestión del Sistema Nacional de Salud, que ahora os pondré la diapositiva que puso la Secretaria General de Sanidad del año pasado. No voy a decir nada del gasto sanitario, ¿para qué? Y el manejo clínico, que eso sí que puede ser un poquito de competencia. Y luego una palabrita final de lo que yo considero que debe ser el papel en el abordaje del dolor y sobre todo del dolor crónico en el anciano del médico general o del médico de familia. Reto epidemiológico, ¿por qué? Pues está claro, hay un montón de datos que lo atestiguan. Es decir, es una patología que va ligada a la persona mayor, igual que las alteraciones de la marcha, igual que el deterioro cognitivo, son patologías que están total y absolutamente circunscritas a las personas mayores y, por tanto, cada vez tenemos más personas mayores. Fijaros, la patología crónica y las discapacidades suponen el 90% de la carga de enfermedad de nuestros mayores. Y resulta que somos el tercer país más envejecido del mundo. Y que hay una previsión solamente a 10 años de adelantar a los otros 2, Italia y Japón. ¿Vamos bien? Es la causa más frecuente de solicitud de demanda de atención primaria. Luego, por tanto, no nos podemos tampoco esconder. El 19% de la población, mis compañeros contertulios ya daban cifras, 15 millones en España, 6 millones, etcétera, etcétera. Es decir, prevalencia muy alta. ¿Y qué decir de las ITs? Si todos somos médicos generales, o la mayoría somos médicos generales, todos los santos días tenemos al otro lado de la mesa una baja laboral, un parte de confirmación. Y todo eso casi siempre por una tendinitis, una lumbalgia, un no me encuentro bien, un me duele todo esto. Tenemos un auténtico problema que también afecta a otras esferas como la laboral. Y luego, pues los condicionantes que tampoco insisto mucho porque se han dicho, predominantemente en el sexo femenino, medio rural o medio urbano, edad, etc. El hecho es que es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque tiene un impacto clarísimo sobre la asistencia sanitaria, y si no que nos lo digan los directores. La directora Ana Cristina, especializada de Aragón, hablaba de los programas que implementan ahora con motivo de que se han dado cuenta de que no llega el dinero para todos, a ver si atacamos un poco el tema de la cronicidad. Es un problema de calidad de vida del paciente, acaban de decirlo también en varias diapositivas los compañeros. Es un impacto en el mercado laboral, lo comentamos, y sobre todo en la familia. Y los médicos de cabecera vemos al paciente en su
esfera, en su ambiente, en su casa. Sabemos qué cama tiene, qué cuarto de estar, sabemos cómo huele su casa, cómo se puede entrar o cómo no se puede entrar, quién le cuida y quién no le cuida, si lleva el pañal manchado o no, si es accesible o no, si puede moverse o no. Todo eso lo sabemos nosotros mucho mejor que cualquier otra persona. El reto epidemiológico también se publicaba el año pasado en la encuesta de Payne in Europe. Son cifras, pues evidentemente, escalofriantes. Y lo que os decía, la previsión, que ya ha salido publicada, hasta el 2026, si no veo mal. Y si veis, la primera franja, la de los más mayores, y la última franja, la de los 65 años, pues tiene una progresión, si no geométrica, cuasi geométrica. Pasamos de 7 millones y vamos a estar cerca de 13, 12 millones de personas. Y hay que atenderlos, porque son los que demandan el 90% de los recursos sanitarios. Bueno, como decía, en cuestión de abordaje y gestión del Sistema Nacional de Salud, la secretaria del Ministerio de Sanidad el año pasado nos hablaba de que efectivamente ya están trabajando en el tema de la estrategia de la cronicidad. Dentro de esa estrategia, que está apoyada por sociedades científicas, instituciones, etcétera, pues evidentemente en el punto número 4 hablaban del plan de implementación. Se supone que es un plan de acción, pero no, los planes políticos son planes políticos, no son nunca de acción, y por tanto simplemente aparece que a medio plazo está prevista la realización de los siguientes proyectos: manejo del dolor crónico en el Sistema Nacional de Salud. Y ahí se queda. El problema es que al político le falta, como siempre, dar un paso. Planifica y organiza maravillosamente bien, pero toda la planificación hay que ejecutarla. Y para ir desde la planificación hasta implementar un tratamiento eficaz o poner un remedio, hay que organizar, hay que tener esfuerzo, hay que implementar o poner en marcha acciones, y sobre todo hay que pedir resultados. Y eso es muy difícil hacerlo, muy difícil y muy costoso. Por tanto, seguramente se nos quedará corto el tema de la planificación. En cuanto al manejo, que decíamos que esto ya nos incumbe, algunas consideraciones que nos deberían hacer reflexionar. ¿Qué está pasando con el tema del dolor crónico en atención primaria? La primera, que no consideramos el dolor como quinto signo vital. El año pasado, en mi presentación, decía que es importantísimo que los médicos de atención primaria entendamos que los signos vitales como la tensión arterial, el pulso, la respiración y la temperatura debería añadirse el dolor. A todo paciente que entra por la puerta le deberíamos preguntar si le duele o no le duele, si tiene o no dolor, y luego, por supuesto, añadir toda la exploración básica. Medirlo es otra de las carencias que todos los compañeros de las unidades de dolor nos vuelven a recriminar, y yo creo que con razón. Todavía no llevamos encima la famosa escala EVA, por utilizar una, es decir, todavía no estamos midiendo. La llevaba preparada, es la que tengo en la bata, me la he traído aquí, no la llevo todos los días de cerveza. Pero hay que medirlo, hay que tener una EVA siempre en el bolsillo, igual que llevamos un phone colgado, o un librito por aquí, o un manual de interacciones por allá, o un manual de electros por aquí. Tenemos que llevar una EVA y, por tanto, cuantificar. Hay que valorar el significado clínico, y se ha hecho también mucho hincapié en esta mesa en que no todo el dolor se trata de la misma manera. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo, y gracias a la Fundación Grunenthal, los cursos que se van haciendo año tras año, hemos considerado ya que hay distintos tipos de dolor, que hay medicamentos que no van bien para un tipo de dolor y van fenomenalmente bien para otro, y por tanto hay que ser un poco más discriminativo en el diagnóstico del dolor. Y, por supuesto, hay que valorar el impacto individual, familiar, laboral y social, que es nuestra obligación como médicos de familia. Fundamental, reconocer nuestras carencias. Otra de las críticas que se nos hace desde el hospital es: las derivaciones no están siendo normalizadas, voy a utilizar ese adjetivo, adecuadas. O me deriváis un paciente con 2 gramos de paracetamol, o me deriváis un paciente total y absolutamente mal enfocado, mal diagnosticado con el tipo de dolor. No debería ocurrir esto. Es tirar una piedra en mi tejado, pero el año pasado ya lo dije también claramente, deberíamos tener un poquito más de capacitación, y es un problema nuestro. Es decir, es obvio que somos médicos generales y nuestras áreas de capacitación son todas, la ginecológica, la otorrino, la oftalmología, todas. Y eso nuestros compañeros de allí dentro seguramente no lo entienden cuando dicen: debería haber un miembro de cada equipo de salud, de cada centro, especialista en dolor, especialista entre comillas, experto en dolor. No podemos, no podríamos. Habría que tener uno de diabetes, uno de enfermedades reumáticas,
uno de factores de riesgo cardiovascular, uno de lesiones dermatológicas, pero lo que sí que podemos hacer es que cuando una persona, cuando un compañero se encuentra atascado, cuando un compañero se encuentra con dificultades ante un paciente, sí que tenemos fórmulas internas de resolver el caso. Una sesión clínica, una interconsulta con el compañero, que sabes que puede tener algún conocimiento más, y por tanto deberíamos guardarnos en la recámara la derivación para cuando hemos agotado esa vía. Cuando yo me veo superado por un paciente y mis compañeros no me pueden ayudar mucho, yo creo que es para cuando está la unidad del dolor, para decir, oye, que no podemos hacer esto. Vamos a ver si nos echáis una mano. Por tanto, hay que saberse las capacidades que se tienen y valorar la multidisciplinaridad. También lo hemos comentado en la mesa. El dolor es un campo complejo que afecta a enfermería, a medicina extrahospitalaria e intrahospitalaria, a psicología, a trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, son nuestros retos, pero también nuestras carencias. Hay que saber que en el anciano se dan una serie de características propias, típicas, a veces decimos patognomónicas, que nos deben hacer reflexionar, sobre todo cuando estamos haciendo un diagnóstico y cuando estamos haciendo una terapia. Diferente sensibilidad al dolor, lo sabemos, el paciente puede tener sus receptores agotados. Diferencias farmacológicas, tienen normalmente una ligera insuficiencia renal, tienen una mala absorción intestinal, tienen problemas de todo tipo fisiológico y, por tanto, la farmacocinética va a cambiar muchísimo. Además, hay otras enfermedades que condicionan no solo el tratamiento, sino la propia patología álgica y, por supuesto, la polifarmacia. Y lo que es más importante, dificultades en la comunicación. ¿Cuántos extranjeros tenemos ahora en las consultas? Un auténtico montón. Y a veces es muy difícil, incluso hasta con los nacionales, saber exactamente qué es lo que nos están diciendo o qué es lo que nos quieren decir. Hay una dificultad comunicacional importante. Y luego lo que decíamos antes de la respuesta psicológica, importantísima. Hay pacientes que cuando hablan contigo ya llevan 5 o 10 años con dolor y, por tanto, su sensibilidad ha cambiado y la explicación que dan es distinta. Hay gente que tiene experiencias previas. Ha habido mejores diapositivas que esta, yo creo que también han quedado claro con mis ponentes anteriores que hay dolores nociceptivos, neuropáticos y mixtos y que ahí nos movemos, pero que el médico de familia debería, por lo menos, encasillar de alguna manera el tipo de dolor. Aunque sea mixto, deberíamos encasillarlo en alguna de las 3 casillas para saber cómo enfocarlo, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento. No insisto, y la localización, pues también es harto conocido que el 80%, 87% según el estudio Pandora de los reumatólogos y traumatólogos, decían que era osteomuscular. Efectivamente, yo creo que la patología más prevalente son las gonartrosis, coxartrosis, lumbalgias, cervicalgias, problemas tendinosos crónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cefaleas ocupan un campo muy importante, los dolores ginecológicos también son importantes, dolores oncológicos, etcétera, 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 vasculares, metabólicos, tal y como se ha dicho. Simplemente porque veáis que el dolor visceral, que a veces nos dejamos, pero que reconocemos perfectamente porque el médico de familia ha atendido siempre tradicionalmente el cólico biliar, el cólico nefrítico, la apendicitis, la pancreatitis, y por tanto son dolores agudos que reconocemos muy bien, pero los dolores crónicos pues tienen alguna complejidad mayor. En el campo terapéutico, insisto, no insisto porque yo creo que está todo dicho y si no está todo seguramente escrito. Eso sí, debemos pasar del paracetamol y los antiinflamatorios clásicos a medicación más oportuna como puede ser la codeína o el tramadol que nos acaban de proponer en asociaciones con o sin antiinflamatorios o paracetamol. De hecho, yo creo que es uno de los fármacos que más se está recetando, así nos lo dice el BOT, nos dice que las mezclas con paracetamol y tramadol o antiinflamatorios o codeínas están subiendo muchísimo. Seguimos teniendo seguramente una pequeña carencia en el tema de los opiáceos, sobre todo los opiáceos, como digo, mayores, que nos dan un poquito más de miedo, un poquito más de reticencia, pero que esto va cambiando y también los estudios y las estadísticas van hablando de que la atención primaria cada vez tiene un techo más alto y eso siempre es positivo. El resto de indicaciones o el resto de propuestas terapéuticas son de nivel especializado y, por tanto, pues debemos pasar el paciente al siguiente nivel para que nos complementen el tratamiento y nos lo enfoquen de una manera más adecuada. Y para terminar y no cansar, una pequeña reflexión final de lo que es el médico de atención primaria. El médico de atención primaria, insisto, es un ente profesional complejo, muy complejo. Yo creo que todavía no hemos conseguido que en las facultades de medicina
obviamente porque no estamos en las facultades de medicina, alguien sabrá por qué se nos echó en los años 50, no podemos enseñar a los estudiantes de medicina lo que es un médico general. No podemos enseñar en la Facultad de Medicina lo que es una medicina holística. No podemos enseñar en la Facultad de Medicina lo que es, cuando hablas con una persona, tener integrado en la cabeza lo biosocial, lo psíquico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy difícil explicarlo. Mi querido amigo y ponente Pedro Cía es médico de familia y posteriormente anestesista. Y seguramente su formación en medicina de familia le hará ver seguramente a muchos pacientes de una manera mucho más óptica, mucho más amplia y tener una visión de conjunto que, insisto, no hemos sabido enseñar en las facultades de medicina. Por tanto, es mucho más complejo. Este tipo de aseveraciones que se hacen muchas veces desde los hospitales, no sin razón, de que derivamos mal, de que no estamos siendo lo suficientemente incisivos, de que no hay nadie en un centro de salud especialmente formado en dolor, tienen precisamente una explicación en esto. Es porque somos médicos generales, porque tenemos 40 pacientes o 30 pacientes diarios, porque no tenemos lista de espera, porque tenemos que solucionar no uno, sino 3, 4 y 5 problemas en la misma consulta. Ya que. Y encima tenemos que negociar un montón de actividades diagnósticas y terapéuticas. Y encima tenemos que negociar tratamientos. Mire, me va a permitir que le quite este medicamento porque con lo que le voy a dar no va bien. Y tenemos 10 minutos de discusión para poder quitar un omeprazol. Es decir, todo esto se entiende cuando uno es médico general. Y por tanto, cuando entiende que la medicina de familia es una medicina holística. Y por tanto, general, y atacamos a muchos frentes. Lo que no quita para que, como dice la lucha de cerebros, entre las creencias y las verdades, nazca el conocimiento, lo que no quita para que asumamos nuestra propia responsabilidad como médicos generales, asumamos nuestra pequeña incapacidad en muchísimas áreas de la medicina, porque no podemos abarcar todo, no podemos profundizar en el saber de la medicina como hace un ginecólogo o un oftalmólogo, tenemos que nadar más en superficie, pero entendemos mucho mejor a la gente, sabemos comunicarnos mucho mejor con la gente. Pero lo que sí que se nos pide siempre es responsabilidad y, por tanto, esa viene siempre detrás de la formación continuada. Así que, doblemente gracias por venir aquí, que es una sesión formativa, cuando le habéis restado el tiempo pues, a la familia, a la cerveza, al paseo, a la televisión o a la preparación de los mundiales. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.